En este preciso momento hay algo que no quiere que sigas leyendo. Y no es tu cansancio ni tu agenda. Es esa sombra silenciosa que lleva tiempo respirándote en la nuca y se incomoda cuando alguien te pone en la mano las llaves para echarla afuera. Por eso, mientras te hablo, vas a sentir dos fuerzas jalándote. Una que te dice, sal de aquí, es exagerado. Y otra, más profunda, más antigua, que te susurra, quédate, porque esto es lo que pediste sin palabras. Hazle caso a la segunda. Si te quedas hasta el final y haces exactamente lo que te voy a pedir, el aire de tu casa va a cambiar de peso. No será sugestión, será un techo nuevo que desciende. Una sombra que no asusta, sino que protege. Una frontera invisible donde antes entraba cualquiera. No necesitas creerme todavía, solo quédate y respira, porque te voy a mostrar cómo cerrar puertas que dejaste abiertas sin saber, cómo cortar hilos que te movían como títere, y cómo hablar con una autoridad que no se grita, se habita. Puede que ya lo hayas notado en cosas pequeñas, casi ridículas. Una palabra mínima se convierte en discusión gigante. Una risa de tu hijo suena a eco cansado. Una lámpara parpadea justo cuando intentas orar. Te despiertas a la misma hora como si un dedo invisible te tocara el hombro. Caminas por el pasillo y por un segundo juras que alguien pasó detrás de ti. Sacudes la cabeza, te dices, estoy loco, pero el cuerpo no miente y tu espíritu menos. Hay días en que sin razón sientes un frío que no viene del clima y una presión que no viene del trabajo. Un nudo en la garganta que no sabe llorar. Si alguna vez lo sentiste, ya sabes de qué te hablo. Y si nunca lo dijiste por vergüenza, hoy no necesitas decir nada. Solo queda, solo escucha, solo decide que esta vez no vas a dejar que la duda te robe la llave que estabas pidiendo. Quiero que visualices algo sencillo. La puerta principal de tu casa, tus manos en el marco y una voz, la tuya, que no tiembla porque no necesita gritar. Esa escena que parece pequeña cambiará más que 100 consejos de gente bien intencionada, porque lo que voy a darte no es teoría para acumular, es un mapa para caminar esta misma noche. Y sí, lo vas a notar, lo vas a sentir en los huesos, discusiones que se apagan como velas sopladas al amanecer, pesadillas que no encuentran tu dirección, una paz extraña que se te queda pegada a la piel, como si hubieras abierto una ventana por primera vez en años. No es hipérbole. Es lo que pasa cuando la palabra deja de dormir en una mesa de noche y se levanta a patrullar tus pasillos. Y aunque suene fuerte, hay algo que aprendió tu rutina y que hoy vamos a desaprender. Acostumbrarte a vivir con la casa abierta a cualquiera, a cualquier hora, por cualquier pantalla. Hoy vas a cerrar, no para aislarte, sino para habitar. Sé que algunas voces ya te están diciendo que esto es demasiado dramático, que con pensar positivo alcanza, que todo está en tu mente. Déjalas hablar, porque mientras esas voces opinan, hay otra voz, muy suave, muy firme, que te dice, yo te traje. Y esa voz sabe por qué estás aquí, porque te hartaste de sobrevivir, porque llevas años con síntomas que no cuadran, porque viste patrones que se repiten, porque sospechas que la mala suerte tiene demasiada memoria y que el miedo aprendió tu calendario. Hoy vas a romper eso, no con rabia, sino con certeza. Vas a aprender a no negociar con lo que te roba. Vas a descubrir que la autoridad no es una pose, es una presencia. Y cuando la presencia correcta ocupa el lugar correcto, lo que se ocultaba en los bordes pierde el derecho a quedarse. Quiero que hagas un acuerdo simple conmigo ahora mismo. Decide que no te vas a ir a la mitad, que no te vas a distraer con el primer mensaje que aparezca, que no vas a permitir que una notificación te robe lo que viniste a buscar. Decide que te quedas hasta el último segundo, porque al final te voy a dar un protocolo que cualquiera puede memorizar y que transforma más que 1000 intenciones. Vas a caminar tu casa con palabras que son muro. Vas a ponerle cerrojo a tu entrada con promesas que tienen siglos de pie. Vas a ungir tus marcos con una verdad que corta más fino que el bisturí. Vas a aprender a hablar de noche con un idioma que la oscuridad entiende y respeta. Y cuando termines, cuando apagues la pantalla, no te vas a quedar con una emoción bonita. Te vas a quedar con una práctica que no se cae aunque tiembles, porque el poder no está en lo que sientes, está en lo que habitas.
Si ahora mismo sientes que el pecho te late más rápido, si los ojos se te humedecen sin motivo, si una parte tuya quiere salir corriendo y otra se aferra a la silla, eso es señal de que has tocado la puerta correcta. No te vayas. En unos minutos vas a entender por qué te despertabas a la misma hora, por qué la casa se tensaba por pequeñeces, por qué el cansancio no se te iba durmiendo. Y lo más importante, vas a saber qué hacer, cómo hablar, dónde pararte, qué leer y cuándo declararlo. Todo lo que te pido a cambio es esto: quédate, respira, no discutas con la vergüenza y no negocies con la duda. Porque hoy, si tú decides, empieza la mudanza más importante de tu vida, la de tu miedo saliendo por la puerta y la de la paz tomando las llaves. Lo que voy a decir ahora se enlaza con lo que acabas de sentir, porque si la primera llave te hizo quedarte, esta segunda va a poner nombre a eso que te pesa por dentro, para que por fin puedas sacarlo sin vergüenza, y lo voy a hacer hablándote al alma como quien enciende una luz en el pasillo y te toma de la mano para llevarte cuarto por cuarto sin prisa y sin miedo. Porque solo cuando ves el polvo entiendes por qué respiras corto, y solo cuando reconoces el olor escondido puedes volver a abrir las ventanas sin que la casa te llore encima. Y por eso ahora quiero que te escuches de verdad mientras yo te nombro lo que llevas años esquivando por educación, por supervivencia o por costumbre. Porque el dolor invisible que no se reconoce se instala como inquilino perpetuo, y hoy no viniste a negociar con él, viniste a mirarlo a los ojos. Tú sientes que te levantas cansado aunque dormiste 8 horas, que la almohada guarda pensamientos que no quisiste pensar, que al abrir los ojos el día te cae como una losa y antes de pararte ya estás pidiendo perdón por no poder con todo. Y ese cansancio no es pereza ni falta de vitaminas, es el alma encorvada por cargas que no te corresponden, por exigencias que no dijiste que sí, pero obedeces como si hubieras firmado, por expectativas que cuelgan de tus hombros como mochilas mojadas. Y en medio de eso te descubres siendo amable con todos menos contigo, regalando la mejor parte de tu atención a pantallas que te devuelven ruido, dejando para el final lo único que te sostendría: un minuto de silencio frente a Dios para que te cambie el aire por dentro. Pero como nadie te lo enseñó, te acostumbraste a vivir con respiración corta, con mirada baja y con un corazón que aprende a latir a medias para no doler tanto. Y ese latir a medias es la razón por la que todo te cansa, por la que te irrita lo mínimo, por la que tus respuestas son defensas aunque nadie te ataque, por la que te sientes viejo en un cuerpo joven o demasiado joven en un cuerpo cansado. Tú sientes una sequedad rara cuando intentas orar, como si las palabras se te pegaran a la lengua, como si el techo se hubiera vuelto piedra y te devolviera todo lo que dices convertido en eco, y entonces empiezas a dudar en silencio, no de Dios, sino de ti, y te preguntas si acaso estás roto de una forma que ya no se arregla, si acaso tú eres el problema que no tiene solución, si acaso naciste para mirar cómo otros reciben respuestas mientras a ti te toca aplaudir desde lejos. Y por vergüenza te callas esa duda y finges que estás bien. Y por vergüenza te haces el fuerte para no preocupar a los tuyos. Y por vergüenza te vuelves experto en sonreír con los labios y no con los ojos. Pero al llegar la noche se te cae el disfraz. Al apagar la luz se te caen las excusas. Al cerrar la puerta te encuentras con la verdad de que extrañas a Dios incluso cuando hablas de Él, de que te sientes solo incluso cuando estás rodeado, de que en la mesa hay comida pero no hay sabor, de que en la casa hay gente pero no hay hogar, y eso que no se ve te gasta más que cualquier trabajo pesado. Tú sientes una confusión que no se explica en palabras sencillas, una niebla que se instala en la frente a mitad del día, una saturación de estímulos que te deja sin piel y sin filtro. Y entonces cualquier comentario te atraviesa, cualquier silencio te hiere, cualquier noticia te roba el foco, y vas por la vida como quien camina por un pasillo lleno de puertas abiertas sin saber en cuál debe entrar. Y como temes equivocarte, te quedas quieto en el centro, mirando al techo, esperando una señal que no llega. Y mientras esperas pasan oportunidades, se enfrían amistades, se apagan proyectos, y cuando te das cuenta ya no estás esperando una señal, estás esperando sobrevivir. Y en ese modo supervivencia la vida se te vuelve lista de pendientes y la casa se te vuelve campamento, y en el campamento nadie descansa de verdad, solo se duerme por turnos con un ojo abierto y el otro vigilando la nada, y ese estado te roba el alma por dentro de a poquito, hasta que un día te preguntas en voz baja si no te habrás perdido a ti mismo,
tratando de no perder nada. Tú sientes que el miedo se te disfraza de prudencia, que el control se te disfraza de cuidado, que la ansiedad se te disfraza de productividad, y aprendes a celebrar las jaulas porque dan seguridad, y te haces experto en planificarlo todo porque confías más en tu previsión que en la voz que te llama por tu nombre. Y como el alma sabe que la jaula es jaula, aunque sea de oro, protesta, y como protesta donde puede, protesta en el cuerpo, con insomnio que llega puntual, con dolores que no encuentran diagnóstico, con espasmos que aparecen sin motivo, con la garganta apretada cuando te toca hablar, con la espalda tensa cuando te toca decidir, con el estómago cerrado cuando te toca amar, y vas de médico en médico con resultados normales que no te devuelven la normalidad, y sales con más preguntas que respuestas, porque nadie te preguntó por el peso que cargas, ni por el rencor que guardas, ni por la vergüenza que te tragaste de niño, y sin embargo todo eso está vivo dentro de ti, tocando teclas que el cuerpo obedece. Tú sientes que en tu casa hay un algo que se repite con distintos disfraces, una racha que olvida tu apellido pero recuerda tu puerta, una cadena de pérdidas pequeñas que se acumulan hasta parecer una gran derrota, y cuando lo cuentas te dicen que es paranoia, que es pensamiento mágico, que son casualidades, y entonces aprendes a no contarlo, a tragarlo, a normalizarlo, a bautizarlo de cosas que pasan. Pero las cosas que pasan dejaron de ser cosas cuando empezaron a tener horario, cuando empezaron a visitar tu sueño a la misma hora, cuando empezaron a vaciar tu cuenta justo antes de cada promesa, cuando empezaron a cruzar la sala dejando una sensación fría que no tiene explicación. Y aunque te convenzas por un rato de que exageras, el alma no se convence porque el alma tiene buena memoria y sabe que hubo un tiempo en el que la risa sonaba distinta, en el que el pan sabía diferente, en el que la oración tenía peso y el amanecer era promesa y no amenaza, y a ese tiempo quieres volver sin saber el camino. Tú sientes que hay palabras que se te quedaron pegadas a la piel como si fueran tatuajes que no pediste. No sirves, llegas tarde, siempre te falta algo, eres igual a tu padre, nadie te va a querer así, Dios debe estar enojado contigo, y aunque sabes con la cabeza que no son verdad, la herida las recuerda como si lo fueran, y repite su eco cuando te miras al espejo, y entonces te castigas de 1000 formas suaves para no sentir que estás siendo injusto con otros. Te niegas regalos pequeños, te niegas descansos merecidos, te niegas abrazos porque crees que ocupan espacio, te niegas a ti mismo por miedo a que te nieguen los demás, y eso, con los años, te deja una marca sin sangre que duele más que cualquier golpe, una marca que dice no merezco, y que te aleja de la mesa aunque te inviten, y te saca de la conversación aunque te llamen, y te roba la oración aunque tengas palabras. Tú sientes que llevas demasiado tiempo intentando ser la versión aprobada de ti mismo, que te vistes con los discursos correctos, pero por dentro estás en silencio, que eres el fuerte de todos, pero por dentro no quieres cargar ni una bolsa más, que eres el consejero de todos, pero por dentro te preguntas cómo se vive cuando el consejo no alcanza, que eres el que sostiene la casa, pero por dentro te gustaría por un día ser sostenido como niño, y como nadie lo sabe, porque tú no lo dices, el mundo sigue pidiéndote y tú sigues dando, hasta que un día la cuenta da negativo, y el alma te pasa la factura en forma de apatía, y ya nada te mueve, y ya nada te enciende, y ya nada te llama, y ahí es cuando empiezas a temer que te apagaste sin remedio, pero no es verdad, porque si todavía duele, es porque todavía hay vida, y si estás aquí, es porque la vida está tocando la puerta para entrar con nombre y con dirección. Tú sientes que necesitas una señal clara, que si Dios te hablara con una frase exacta, tú darías el paso, que si supieras que no te vas a equivocar, saldrías corriendo, y por estar esperando la señal, te perdiste las señales pequeñas que ya te puso en el camino. Ese amigo que te dijo, ora conmigo, aunque te dé vergüenza. Esa canción que no te suelta, ese versículo que se repite sin buscarlo, ese niño que te pidió que bendijeras su cuarto, esa madrugada en la que te despertaste sin explicación y sentiste que algo te miraba y otra cosa te abrazaba, y aunque no entendiste, acá sigues, porque la esperanza no la pudiste matar por más que la quisiste dormir, y hoy esa esperanza te trajo de la mano hasta acá para decirte que no estás loco, no estás solo, no estás roto sin remedio, estás cansado porque llevas mucho sin soltar, estás seco porque hace rato no bebes, estás confundido porque dejaste de oírte, estás herido porque te tragaste palabras que necesitaban salir,
y estás a un acto simple de empezar a sanar. Tú sientes que este es el borde, que algo en ti está a punto de romper en el mejor sentido de la palabra, que te arde el pecho, que se te nublan los ojos, que las manos te tiemblan, y no es miedo, es reconocimiento, es el alma diciendo, por fin me nombraron, es el espíritu diciendo, por fin me escucharon, y como ya te reconociste, como ya te escuchaste, como ya te nombraste sin maquillaje, ahora sí estás listo para el siguiente paso. Porque al dolor que se identifica se le puede hablar con autoridad, se le puede trazar frontera, se le puede enseñar la puerta, y en el siguiente tramo voy a decirte lo que nadie te dijo con claridad, pero tu espíritu siempre supo de dónde viene este peso, por qué se repite, qué grieta lo alimenta y cómo se corta desde la raíz para que no vuelva. Lo que voy a decir ahora se ata a lo que ya reconociste por dentro, porque cuando el dolor invisible tiene nombre, deja de esconderse en los rincones y aparece la raíz que lo alimenta. Y esa raíz no está en el calendario ni en la genética de tus días. Está en una grieta del alma que quedó abierta por palabras que nadie canceló, por hábitos que normalizaste, por heridas que decidiste guardar para no incomodar, y por puertas que se abrieron con silencios largos y pantallas encendidas a horas donde el espíritu queda sin guardia. Por eso hoy voy a ponerle nombre a lo que te pesa, no para acusarte, sino para darte autoridad, porque solo lo que se nombra se puede desalojar, solo lo que se expone a la luz pierde el derecho de quedarse, y tú has llegado al punto en que seguir barriendo debajo de la alfombra ya no funciona. Lo que te ocurre no es una suma de casualidades tristes, ni un rasgo de personalidad inmutable. Lo que te ocurre es un asedio silencioso que se aprovecha de tus grietas y te susurra con la voz de tus miedos. Lo que te ocurre es una enfermedad espiritual que adelgaza la fe hasta que confundes cansancio con identidad. Y detrás de esa enfermedad hay una inteligencia que no es tuya, porque el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y si el robo es de paz, si la muerte es lenta en la esperanza, si la destrucción se firma en discusiones pequeñas que crecen, no estamos hablando de una nube pasajera, estamos hablando de un visitante que entró por un permiso que nadie canceló. No es que estés loco ni que seas débil por naturaleza, es que hace mucho peleas con armas de carne algo que se decide en el espíritu, y así se gasta cualquiera. Has llamado estrés a lo que es opresión, has llamado costumbre a lo que es pacto, has llamado mala racha a lo que es repetición con horario, y como nadie te enseñó a revisar cimientos, fuiste decorando paredes sin reparar las fisuras, pero llega un día en que la pared ya no sostiene más cuadros, y ese día, que es hoy, el Espíritu te muestra dónde se abrió todo, tal vez en una palabra que te marcó como hierro caliente y nunca expulsaste de tu nombre, tal vez en una imagen que dejaste entrar por ocio y que se volvió puerta abierta en tu sala, tal vez en un rencor heredado que firmaste sin leer, tal vez en el orgullo de sostenerlo todo solo para que nadie te viera temblar. No hay vergüenza en reconocerlo, hay libertad, porque la vergüenza protege a la sombra y la confesión instala la luz. Tu cuerpo ha sido el mensajero más fiel de esta guerra, con insomnios que llegan a la misma hora como si sonara una alarma en un cuarto que no ves, con dolores sin diagnóstico que aparecen cuando estás a punto de avanzar, con fatigas que no respetan fines de semana, con latidos desordenados cuando te toca decir sí a lo que te hace bien. No eres un caso raro, eres un templo que reclama orden. Y así como un templo se desordena cuando en el atrio entra cualquier ruido, tu alma se desordenó porque permitiste que lo que no construye tenga asiento en la mesa. El cuerpo habla lo que el alma calla, y hoy tu cuerpo está agradeciendo que por fin tu alma hable. No luchas contra la gente que amas ni contra las circunstancias que no controlas. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y nombrarlo no es dramatizar, es ubicar al adversario en el tablero correcto para dejar de pegarle al aire. Tu enojo no es contra tu esposo, ni contra tu jefa, ni contra el vecino que hace ruido. Tu lucha es contra lo que usa los cabos sueltos de tu historia para agitarte por dentro, y por eso te desgastas con discusiones que nunca resuelven la raíz. Por eso sales de cada pelea más vacío que antes, porque no te estás midiendo con ellos, te estás midiendo con lo que hay detrás.
Y esa pelea solo se gana con palabra, presencia y postura de hijo que habita, no de invitado que pasa. Hay puertas que parecen pequeñas, pero sostienen tráfico pesado. Resentimientos que guardaste para no armar lío. Culpas antiguas que asumiste para mantener la paz aparente. Silencios en los que dejaste que otros definieran tu valor. Entretenimientos que bajo el disfraz de descanso te desgastan. Palabras que te dijiste en broma y que el enemigo recibió como permiso. Yo siempre me enfermo. Yo no sirvo para eso. En mi casa nunca se puede. A mí nada me resulta. Esas frases aligeran conversaciones, pero cargan atmósferas, y hoy vas a retirarlas de circulación como quien quita llaves viejas del llavero, porque cada vez que las pronunciaste, marcaste el camino de regreso del asedio. Hay también herencias que no son inevitables, pero actúan como si lo fueran. Modelos aprendidos de miedo, modos de amar que huelen a control, pactos de pobreza pronunciados en mesas donde el pan se partía con angustia, hábitos de silencio cuando lo que sana es la verdad, chistes sobre la fe cuando lo que cura es el asombro. No te culpes por lo que heredaste, bendice a quienes te criaron y suelta lo que no vino de Dios, porque la herencia del cielo no es cadena, es adopción. Y al adoptarte el Padre te da un idioma nuevo para hablar de ti y de tu casa, un idioma que el asedio no entiende porque no sabe conjugar habitar. Si ahora mismo tu mente intenta negociar otra vez, decir yo no tengo nada de eso, decir yo no abrí esas puertas, decir esto es para otros, escucha más hondo que tu defensa, porque si te resuena aunque sea como un murmullo, si una parte de ti asiente en silencio, ya es suficiente. El diagnóstico invisible no te condena, te libera, porque si hay nombre hay salida, si hay raíz hay hacha, si hay puerta hay llave, si hay asedio hay muro, y ese muro está escrito. El enemigo tolera creyentes entretenidos, pero tiembla ante hijos que habitan. Por eso todo en tu semana intenta empujarte lejos de la presencia. Por eso te ofrece siempre un después cómodo. Por eso te anestesia con lo urgente para que olvides lo esencial. Y por eso hoy estás eligiendo lo contrario. Quiero que repitas dentro de ti algo muy simple mientras respiras hondo. No estoy enfermo sin remedio. No estoy roto sin salida. No estoy maldito sin cambio. Estoy bajo diagnóstico para ser sanado desde la raíz. Y si te tiembla la voz, mejor, porque la verdad no necesita que te salga perfecta, necesita que te salga. Ya no vas a llamar normal a lo que te encarcela, ya no vas a llamar carácter a lo que es una cadena, ya no vas a llamar prudencia al miedo que negocia tu destino. Vas a llamar por su nombre a la grieta, y cuando la nombres, vas a ver cómo la palabra entra por ahí como agua en tierra seca, no para inundarte de culpa, sino para empaparte de vida. Todo este diagnóstico existe para una sola cosa: preparar tu oído a la advertencia que te ama, porque cuando sabes de dónde viene el peso, puedes escuchar con claridad lo que está en juego, si lo postergas, y lo que el cielo te propone, si lo atiendes hoy. Y por eso, en lo que sigue, voy a hablarte con la firmeza y la ternura de quien cuida una casa. Voy a decirte qué pierde el que calla, qué roba el que retrasa y qué gana el que habita, para que tomes una decisión que cambie el idioma de tus paredes y cierre de una vez el tráfico de sombras en tu puerta. Y porque ya sabes de dónde viene el peso y cuál es la grieta que lo alimenta, ahora necesito hablarte con la claridad de una campana que suena en medio de la noche para que nadie se vuelva a dormir por descuido, porque cuando el alma reconoce la raíz, el cielo presenta la decisión y el enemigo presenta la trampa. Y este es el punto donde muchas casas se pierden por postergar una hora más lo que debía hacerse hoy. Así que escucha con el corazón despierto y toma esto no como amenaza, sino como cuidado. En lo espiritual no existe la neutralidad. Si no levantas un muro, la intemperie manda. Si no consagras un territorio, una voz cualquiera lo ocupa. Si no llenas la habitación con presencia, el vacío se convierte en invitación. Y Jesús lo dijo sin metáforas complacientes: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice: volveré a mi casa. Y al llegar la halla desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros 7 peores, y el estado último se vuelve peor que el primero. Por eso no basta con limpiar emociones o ordenar horarios. Si no habitas la casa con Dios, la casa queda disponible. Si no sellas la puerta con palabra, la puerta suena fácil. Si no cambias la atmósfera,
Los viejos ciclos regresan con traje nuevo y cortesía impecable. Te lo digo con ternura y filo a la vez, porque te amo en Cristo y no me interesa entretenerte, me interesa que vivas. Y vivir en serio significa aceptar que hay pérdidas que no llegan de golpe, sino por goteo, que hay hogares que no caen por terremotos, sino por filtraciones, que hay almas que no se rompen por una tragedia, sino por una suma de pequeñas renuncias al fuego. Hoy no renuncies a ese fuego, porque si vuelves a callar cuando el Espíritu te está llamando, el costo no será un mal rato, el costo será una casa que aprende a hablar en pasado, proyectos que dejan de germinar, afectos que se vuelven trámite, días que se hacen idénticos hasta borrar la memoria de la promesa. Y el proverbio te lo había advertido como brújula sencilla: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si no guardas la fuente, el río baja turbio, aunque pintes las orillas. Si no proteges el manantial, la ciudad entera bebe polvo. Por eso la advertencia es amor y no control. Es un abrazo que te sostiene la cabeza fuera del agua cuando ya no tienes fuerzas en los brazos. Quiero que mires con ojos sobrios lo que está en juego si dejas esto para mañana. Porque el mañana del alma suele ser una forma elegante de decir nunca. Y la fe no vive de promesas en agenda, sino de decisiones en presente. Si hoy apagas la voz que te llama, mañana la oirás más baja. Si hoy justificas el ruido que te roba la mesa, mañana celebrarás el ruido como si fuera compañía. Si hoy normalizas el insomnio, mañana será identidad y dirás: yo soy así. Si hoy negocias con la mentira piadosa para evitar un conflicto, mañana habrás perdido el privilegio de la verdad que libera y te darás cuenta tarde de que hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, porque cambiaron luces por sombras sin darse cuenta. Y eso es lo que el enemigo busca, no sustos visibles, sino intercambios sutiles, que llames prudencia al miedo, madurez al cinismo, gracia a la tolerancia con el veneno. Y en ese trueque silencioso, el hogar va olvidando su acento, hasta que una noche alguien pregunta: ¿cuándo se fue Dios de aquí? Y nadie sabe responder, no porque Él se haya ido, sino porque dejaron de invitarlo a la mesa. Hay también una pérdida que no se mide en cifras y sin embargo es la más cueste: el desgaste en los hijos. Y acá hablo con manos temblando de reverencia, porque ningún padre quiere fallar y todos fallamos en algo. Pero hay fallas que se corrigen con perdón y abrazo. Y hay fallas que nacen de atmósferas que nunca se corrigieron y dejan marcas como agua que cae siempre en la misma piedra. Si la casa respira miedo, los niños aprenden a leer el mundo en pánico. Si la casa respira control, los adolescentes aprenden que amar es vigilar. Si la casa respira ironía, los frágiles aprenden que sentir es motivo de burla. Si la casa respira culpa, los sensibles aprenden que la alegría es sospechosa. Si la casa respira presencia, todos aprenden que vivir es habitar y que el descanso no es un premio, sino un derecho que viene de un nombre. Por eso hoy te pido que no pospongas el cerco espiritual, porque cuando la Biblia dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, como león rugiente, anda alrededor, no está poetizando, está describiendo el método del asedio. Dar vueltas, husmear, probar por donde la cerca cede, y si encuentra debilidad, persevera allí hasta que la grieta se haga puerta. Pero si encuentra centinela, si encuentra palabra viva en los marcos, si encuentra un nombre pronunciado con fe, se cansa, retrocede, busca otro terreno menos custodiado. Quien avisa no complace a los algoritmos, pero salva casas. Y yo no vine a halagarte sino a despertar lo que te habita, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. No es un regaño, es un diagnóstico compasivo. Perecen por ignorar las reglas de la guerra, por creer que basta con buena intención y canción bonita, por dejar la espada en la repisa, por pensar que la fe es emoción que sube y baja y no una posición que se ocupa. Hoy no te hablo a la emoción que se excita, te hablo al espíritu que decide, a esa parte tuya que sabe que no puede seguir firmando la paz con lo que te roba, a esa parte tuya que está lista para sentarse a la mesa con Dios y decir: renuevo pacto en esta casa. Y un pacto no se siente, se firma con actos concretos, con horarios, con lecturas en voz alta, con apagones sagrados para encender lo que bendice, con cambios discretos que parecen poca cosa y resultan ser la diferencia entre la noche que manda y la noche que se arrodilla. No ignores tampoco que hay consecuencias físicas cuando desoyes la advertencia espiritual, no por castigo,
sino por coherencia. Si el alma se tensa, el cuerpo paga. Si la mente no descansa, el sistema nervioso colapsa. Si la casa es campo de batalla, el estómago aprende a digerir pólvora y luego te preguntas por qué la gastritis, por qué el cortisol, por qué el insomnio resistente, por qué la piel que protesta. Y claro que honramos la medicina y acudimos a ella, pero también reconocemos que hay enfermedades que solo se resuelven cuando la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda el corazón y los pensamientos. Y eso no lo compra ninguna farmacia. Eso se recibe cuando el nombre correcto gobierna los marcos, cuando la palabra hace guardia y el espíritu encuentra reposo. Por eso la advertencia viene antes del protocolo, porque sin despertar no hay disciplina que se sostenga, y sin lucidez todo plan se vuelve letra muerta. No quiero dejarte en un filo sin puente. Así que escucha el trazo de Dios en esta misma frase que te sostiene mientras avanzas. He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoger vida en este contexto no es un mantra motivacional, es un movimiento de casa. Es decidir que la mesa vuelve a ser altar, que las pantallas no educan la atmósfera, que los salmos no duermen cerrados, que la entrada tiene centinela, que la noche tiene dueño, que tus palabras dejan de maldecirte a ti mismo y se alinean con lo que Dios ya dijo. Escoger vida es dejar de lamentar la oscuridad y encender la lámpara, y esa lámpara se llama palabra aplicada, no en general, sino en específico, con dirección, con nombre, con voz, con constancia, con humildad, que aprende y persevera, aunque el primer día parezca que nada cambia, porque la atmósfera te prueba como tú la pruebas a ella, y si te mantienes, se rinde. Hecho este acto de conciencia y con el corazón orientado hacia la vida, lo siguiente ya no es advertencia, sino instrucción, y la instrucción no te va a abrumar con 100 pasos, te va a entregar un camino caminable. 3 movimientos precisos para bloquear lo que te atacó y activar lo que te prometieron. 3 llaves que cualquier alma hambrienta puede sostener aunque le tiemblen las manos, y que, usadas con verdad, convierten a un inquilino asediado en un hijo que custodia. Así que respira, recoge lo que se te removió por dentro y ven, porque ahora vamos a desplegar la guía práctica que te sella la puerta, te restituye el descanso y te levanta la voz. Y como no quiero dejarte solo con teoría ni con advertencias que te mantengan en la orilla, te acerco al centro con vidas que caminaron este mismo filo y dieron el paso, porque cuando escuchas una historia verdadera, el corazón entiende con una claridad que ningún argumento consigue. Así que toma estas 2 voces como linternas prestadas para tus pasillos, no para que las imites letra por letra, sino para que reconozcas el timbre del Dios que ya te está hablando por dentro y confirmes que lo que te propuse no fue retórica, sino camino que sí se pisa y sostiene, aun cuando la noche parece no moverse ni un milímetro durante semanas. Ana llevaba meses fabricando mañanas con ojos rojos y café que sabía a resignación. Vivía en un 5º piso en un barrio cualquiera de la ciudad, donde el ruido era excusa perfecta para no escuchar su propio silencio. Y sin embargo, a las 3:12, con una puntualidad cruel, el ruido se iba y quedaban solo su respiración corta y una sensación de mirada en la esquina que no podía explicar sin parecer absurda. El médico le dijo que era estrés. La terapeuta le habló de higiene del sueño. La tía le recomendó infusiones que apenas adormecían el borde, pero había una raíz encarnada que no se dejaba romper por superficie. Y fue el recuerdo de su abuela, una mujer que se iba al mercado recitando promesas como quien carga pan, el que la empujó a abrir una Biblia que llevaba años dormida en la mesa de noche. La primera madrugada leyó el Salmo con voz de visitante y vergüenza en la garganta, el que habita al abrigo del Altísimo. Y todo sonó bonito pero abstracto, como esas frases que inspiran sin cambiar nada. La segunda noche repitió el gesto, pero esta vez caminando descalza hasta el marco de la puerta. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Y al pronunciarlo con su nombre, sintió un leve temblor donde siempre había hielo. No fue magia ni película, fue 1 milímetro encendido. La tercera noche añadió lo que antes no se atrevía. Posó la palma sobre la cama de su hija y bajito declaró: con sus plumas te cubrirá. Y el cuerpo de la niña, siempre inquieto,
Comenzó a respirar con ritmo de río. Ana no dejó de despertar a las 3:12 la cuarta ni la quinta noche, pero en la sexta descubrió algo nuevo. Al abrir los ojos no estaba sola. Una paz espesa ocupaba el cuarto con una autoridad silenciosa, y por primera vez en meses supo sin explicación que la oscuridad estaba afuera, tocando una puerta que ya no sabía cruzar. No hubo fuegos artificiales, hubo una frontera, y cuando hay frontera, la casa aprende otra vez a pronunciar la palabra refugio. Daniel no sabía nombrar lo que lo encendía por dentro. Solo sabía que perdía trabajos por discusiones que empezaban con chispas minúsculas y acababan en incendios que lo dejaban aterrado de sí mismo. Sabía que en su casa la voz subía de volumen antes que la razón, que el dinero huía en rachas caprichosas y que los pocos momentos de calma se sentían prestados, como si alguien pudiera reclamarlos de un día para el otro. Y estaba seguro de que todo era injusticia del mundo hasta que una tarde, volviendo en un bus crowded con el alma hecha nudo, escuchó a un predicador anónimo decir sin micrófono: Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y la frase le atravesó como una aguja que saca astilla. No fue emoción religiosa ni memoria de niñez. Fue la sensación de una puerta entreabriéndose. Esa noche, lleno de rabia y vergüenza por su último estallido, decidió hacer el ridículo a solas y levantó el Salmo 27 en la entrada de su departamento. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. La primera vez le sonó a impostura, la segunda a ensayo, la tercera ya no estaba imitando a nadie, estaba devolviéndose a sí mismo la voz que había cedido a la ira. Y como quien aprende un oficio simple, añadió un turno de guardia con el Salmo 121, mirando a la calle: no se dormirá el que te guarda. Y una cobertura de descanso con el Salmo 23, al pie de la cama: en lugares de delicados pastos me hará descansar. El primer fruto no fue un milagro cinematográfico, fue un frenazo. La cólera habitual llegó con su guión y por primera vez se encontró con una frase de pie en medio de la sala: tú eres mi luz. Y no pudo arrollarla. 3 semanas después, su esposa, la misma que ya contaba los pasos antes de hablarle, dijo una frase que Daniel no esperaba oír: en esta casa ya no me da miedo decir lo que siento. Y esa oración fue el milagro cotidiano más grande, porque donde habla el miedo, el amor se calla, pero donde el miedo pierde asiento, el amor toma la mesa con naturalidad. Mariela, madre sola con 2 trabajos y una lista interminable de pequeñas fidelidades que nadie aplaude, convivía con un rumor triste en el cuerpo que los doctores suavizaban con diagnósticos rotatorios y recetas de descanso imposibles. Hacía años que no se permitía llorar por no abrir diques, hasta que una noche, agotada, escuchó a su hijo pequeño pedirle: mamá, ¿oras conmigo para que no sueñe feo? Y la pregunta la partió como un cuchillo limpio pero necesario. Sí, el niño había heredado su guerra sin ser preguntado. No sabía por dónde empezar, así que comenzó por lo que tenía. Juntó esas manos chiquitas con las suyas ásperas y susurró: Señor es mi pastor, nada me faltará. No creyó nada espectacular, solo procuró creer. Noche tras noche fueron repitiendo esas palabras pegados a la almohada, y un día cualquiera, sin ceremonia, el pequeño anunció al desayuno: soñé con una casa con muchas ventanas y en todas había luz. Era nuestra. Mariela supo que se había abierto un claroscuro familiar, que la atmósfera había variado de densidad y que el pan cotidiano ahora olía distinto. Más adelante, añadió el Salmo 140 cuando aparecieron los comentarios crueles de un jefe que gustaba del sarcasmo como deporte: líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Y esos dardos empezaron a fallar su blanco, no porque el jefe cambiara de humor, sino porque las palabras dejaron de encontrar dentro de Mariela la grieta exacta donde clavarse. Y cuando la herida no recibe, el veneno pierde la mitad de su poder. Estos relatos no son excepciones de museo religioso, son la vida común encontrándose con la presencia aplicada y aprendiendo a vivir con llaves en la mano, no como inquilinos agradecidos pero temerosos, sino como hijos que descubren el peso propio de su apellido espiritual. Y a ti te sirven por una razón muy concreta. Te muestran que los cambios llegaron no por una fuerza emocional de 2 días, sino por una constancia humilde de noches repetidas,
por un idioma que se fue aprendiendo con la boca y se asentó en los huesos, por una palabra que se movió de la mesa de noche a los marcos y de los marcos a la manera de pensar. Si sentiste que alguna de estas escenas te tocaba un lugar exacto del alma, no es casualidad. Te está diciendo, hay camino para ti también. Y ese camino no depende de tus méritos ni de una épica heroica, depende de un sí sostenido que se vuelve hábito, de un pequeño atrevimiento diario que a la cuarta semana ya es naturaleza, de una obediencia que renuncia a la espectacularidad para abrazar lo que realmente transforma. Como el corazón ya entendió que es posible y vio con nombres propios lo que parecía un ideal inalcanzable. Lo que sigue no es promesa de marketing ni consuelo barato. Es la declaración de un Dios que no juega con tus expectativas y que firma con su propio carácter lo que desea hacer en tu casa y en tu carne. Así que deja que lo que escuchaste se acomode, respira sin apuro y permíteme abrirte la ventana mayor donde la esperanza no es anestesia sino impulso. Lo que viene es la palabra que levanta, afirma y pone horizonte, la promesa de restauración que te había estado esperando. Y después de escuchar vidas que se abrieron paso en la noche hasta encontrar una frontera de paz, lo honesto es decirte que lo tuyo no está condenado a quedarse donde está, porque la historia mayor no es la del asedio, sino la de la mano que levanta y repara. Y esa mano no llega cuando te haces perfecto, ni cuando por fin demuestras fuerza. Llega precisamente ahora que admitiste cansancio y nombraste la grieta. Llega como llega el amanecer a una ventana sin persianas, sin pedir permiso y con luz suficiente para que el polvo ya no tenga dónde esconderse. Llega como promesa que no fue escrita para decorar calendarios, sino para firmar destinos. Y esa promesa suena a palabras antiguas que no envejecen. Yo restituiré los años que comió la langosta y a otras que conocen la profundidad de las heridas, porque yo restableceré tu salud y te sanaré de tus heridas. Y a la certeza que no cambia con el clima, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y cuando lo que es nuevo llega de Dios, no viene a pintar lo viejo, viene a construir de raíz, a plantar en suelo limpio, a devolver lo que parecía perdido sin exigirte comprobar merecimientos, a traerte de vuelta el gusto por la mesa, la risa que había aprendido a vivir de puntillas, el sueño que ya no negocia con la madrugada, la palabra que se había quedado presa en la garganta. Por eso no temas que te falte fe para sostener lo que Dios promete, porque la fe que importa es la que Él mismo enciende como brasa cuando te atreves a decir, aquí estoy. Y a esa brasa Él le sopla con ternura hasta convertirla en fuego que calienta toda la casa. Hay una imagen que quiero depositar en tu interior, como quien deja pan tierno sobre la mesa, aún caliente. Imagina el techo de tu hogar cubriéndose con una sombra que no asusta, sino que abraza. La sombra de aquel que no tiene rival ni agotamiento. Esa sombra se llama abrigo. Y cuando habitas bajo ese abrigo, no estás mendigando cobijo, estás volviendo a casa. Y en casa el terror nocturno pierde idioma. La flecha del día no sabe dónde clavarse. La pestilencia de la oscuridad se disuelve como niebla bajo sol firme. Y la mortandad que destruía a mediodía se queda sin guión porque la voz que dirige la escena ha cambiado. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Su verdad es escudo y adarga. No es una metáfora bonita, es la arquitectura de tu nueva atmósfera, alas que se extienden sobre tu techo, verdad que se vuelve pared, y en ese perímetro prometido hay una mesa puesta. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. No se fueron todos los conflictos, pero se les quitó el mando. No se borraron todas las batallas, pero ahora se pelean desde un lugar alto, y en ese lugar alto el alma aprende de nuevo a comer sin miedo, a reír sin mirar por encima del hombro, a planear sin sentir que está provocando algún castigo, a descansar sin justificarse, y el aceite ya no es un lujo, es lo normal en una frente que ha dejado de bajar la mirada por costumbre. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, y cuando rebosa no te da culpa, te da gratitud que se convierte en bendición para otros, porque el plan de Dios jamás fue rescatarte para encerrarte, fue consolarte para enviarte, sanarte para que seas medicina, protegerte para que seas cobertura. Y esa cadena de gracia empieza hoy por dentro, pero no termina en ti.
se vuelve herencia nueva para los tuyos. No quiero prometerte una vida sin viento. Quiero anunciarte que tendrás timón y puerto incluso cuando el viento no afloje. Y eso, en el mundo real, es restauración verdadera. Aprender a caminar con paz estable mientras las circunstancias todavía se acomodan. Hablar vida donde antes solo había quejas. Decidir desde la identidad y no desde el miedo. Detectar rápido el lenguaje de la sombra y responder con el idioma de la luz. Dejar de vivir reaccionando y empezar a vivir gobernando, y no por carácter fuerte, sino por presencia fuerte. Y si hoy dudas en pequeño porque temes ilusionarte otra vez, escucha esta diferencia que te cuida. No te estoy ofreciendo un impulso emocional de 2 semanas. Te estoy entregando un pacto que se activa con hábitos santos, y un hábito santo es cualquier gesto pequeño y fiel que hace lugar para Dios todos los días. Abrir la escritura en la puerta y pronunciarla con tu nombre, nombrar a tus hijos dentro de una promesa, apagar la pantalla a la hora pactada para encender una oración sencilla, bendecir la mesa antes de discutir, levantar el salmo cuando el miedo quiera dictar la agenda. Eso que parece poco espiritual a ojos de los orgullosos es la artesanía con la que el Espíritu teje coberturas que no se rompen. Por eso hoy te digo con libertad y sin grito: vas a ver cambios, vas a sentir el aire distinto, vas a notar que la voz baja de la culpa no te dirige, vas a descubrir que la tristeza no se instala como dueña, vas a experimentar que la noche se rinde antes, y vas a reconocer que la risa de tu casa suena con otro metal. Y cuando preguntes ¿por qué?, la respuesta será una y la misma: porque el pastor volvió a ocupar la cabecera, porque el guardián se quedó de turno, porque el Altísimo decidió hacer sombra en tu techo, porque el justo amarró los lazos que te tendían y los devolvió al remitente, y porque tú elegiste habitar y no visitar. De esa promesa nace la siguiente parte, que no pretende abrumarte, pretende entregarte el cómo, con un trazo limpio y caminable, pasos exactos y concretos para bloquear la enfermedad espiritual y activar la palabra dada. Movimientos sencillos que caben en tu noche, incluso cuando el día haya sido feroz, y que al repetirse despiertan la casa entera. Lo operativo empieza aquí, no como una lista fría, sino como una coreografía del espíritu que puedes bailar incluso cuando el cuerpo esté exhausto. Porque lo primero no es saber mucho, sino hacer una cosa bien y repetirla hasta que la atmósfera reconozca tu voz. Toma entonces la noche como aliada y decide un momento fijo en el que nadie te interrumpa. Baja el volumen de la casa sin apagar tu fe y abre la escritura en la puerta principal como quien firma una escritura nueva sobre el mismo terreno. Apoya la mano en el marco con la naturalidad de quien toma posesión de lo que le pertenece y pronuncia en voz clara la cobertura que no negocia. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Deja que esa frase cruce el umbral hacia adentro y hacia afuera. Respírala hasta sentir que pesa. Colócala sobre tus hijos por nombre, sobre tu cama y sobre la mesa donde discuten y ríen. Nómbralo todo sin apuro. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Su verdad es escudo y adarga. Y si notas vergüenza, no luches con ella. Sigue leyendo hasta que la palabra, viva y eficaz, haga lo que siempre hace cuando la dejas trabajar: partir, separar, discernir, ordenar. Porque Hebreos 4:12 no te deja solo repitiendo sonidos. Te promete bisturí que no lastima y precisión que rehace. Y mientras caminas la casa con este cerco, quizá no veas luces ni oigas truenos, pero sí percibirás el primer cambio auténtico. La sensación de que una sombra más grande que cualquier miedo se extiende por el techo y que el aire aprende otra vez a pronunciar la palabra refugio sin titubear. Una vez instalado el perímetro, no te quedes en el borde como turista espiritual. Entra al corazón de lo que enferma con la herramienta exacta que corta lo falso sin arrancarte la piel. Toma la verdad como espejo que no adula ni acusa y deja que la espada haga la separación que no pudiste a fuerza de voluntad. Abre tu boca para renunciar a las frases que te ataron. Retira de circulación los decretos que te repetiste por años como si fueran chistes inofensivos y cámbialos por el idioma del que vive bajo alas. Dile a la casa, a tu carne y a tu mente que el ladrón tenía plan pero no última palabra. Porque Jesús mismo te describió la jugada del adversario para que no vivas confundido.
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y en el mismo aliento te entregó el contraplano que debe gobernar tu agenda. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Así que deja de permitir que el miedo sea director creativo de tus horarios. Pon en su lugar la abundancia como métrica de tus decisiones. Pregúntate antes de cada gesto si lo que estás por ver, decir o permitir añade vida o la adelgaza. Quita lo que la resta con sencillez sin pedir permiso al ruido y llena el hueco con palabra dicha en voz alta, porque la casa no se vacía, se habita, y el alma no sana en abstracto. Sana cuando escucha su nombre dentro de promesas pronunciadas como propiedad y no como visita. Termina cada jornada con un ritual tan simple que ni el agotamiento te lo pueda robar, y tan intenso que la noche lo respete. Siéntate en el borde de la cama y deja que el Salmo 91 te cierre por fuera y por dentro como un cerrojo doble. Repásalo sin prisa hasta que la mente deje de correr y el corazón encuentre ritmo. Nombra el miedo específico que vino a negociar ese día y respóndele con la línea precisa de la Escritura, no como quien lanza consignas al aire, sino como quien entrega un documento legal al intruso. Permite que la espada de Hebreos 4:12 haga su cirugía de cierre y luego baja la intensidad con una imagen que la abundancia de Jesús quiere fijar como hábito. El buen pastor acomodándote en pastos delicados mientras tu copa rebosa sin culpa. Acepta ese descanso como obediencia y no como premio, porque la obediencia también consiste en dormir bajo alas. Y mientras tus ojos se cierran, reconoce que lo que estás construyendo no es una emoción bonita, sino una disciplina que enseña a tus paredes a reconocer un único gobierno. Si mantienes esta secuencia noche tras noche, aun con días torcidos, la casa aprenderá un nuevo pulso y tú te encontrarás diciendo con naturalidad lo que ayer te parecía audacia, que la vida abundante ganó terreno, que el ladrón dejó de dictar los turnos, que la palabra se volvió hábito, que el abrigo ya no es visita sino domicilio, y en ese punto en que el espíritu está dispuesto y el alma ya no huye, lo correcto es dar el siguiente paso sin miedo, poner la voz al servicio de la gracia y entrar juntos en un clamor que no se explica, se respira. Y como el corazón ya tomó postura y la casa reconoció un nuevo pulso, ahora es el momento de encender la voz y hacer que lo que creíste por dentro quede firmado por fuera. Así que entra conmigo en esta oración como quien cruza un umbral con decisión, sin vergüenza por la timidez ni miedo por el temblor de las manos, porque el cielo no exige perfección de dicción, sino verdad en el pecho, y si puedes hazlo en voz alta aunque sea un susurro. Deja que el aire lleve cada palabra como semillas que encuentran tierra en cada habitación. Y si estás con los tuyos, toma sus manos, y si estás solo, pon la palma sobre el marco o sobre tu propio corazón. Respira hondo y repite siguiendo el sentido, aunque cambien las palabras, que la esencia sea esta y que la fe sea tu acento. Señor Jesús, dueño real de esta casa y de mi vida, hoy reconozco tu nombre sobre mis techos y mis suelos. Te entrego las puertas y las ventanas, te rindo los pasillos, las mesas, los cuartos donde reímos y donde lloramos. Vengo a desalojar toda sombra que se instaló por ignorancia, por costumbre o por dolor. Cierro accesos que quedaron abiertos por palabras imprudentes, por hábitos que no edifican, por pantallas que no guardamos. Renuncio a todo acuerdo con el miedo, con la culpa, con la confusión, con la ira disfrazada de carácter, y me cubro con tu presencia que no negocia. Proclamo que tu palabra es viva y eficaz, que corta fino lo que en mí estaba mezclado, que separa alma y espíritu, intenciones y pensamientos, que discierne, ordena y sana, y me pongo bajo ella como quien se pone bajo un techo verdadero, porque tú prometiste vida y vida en abundancia, y yo elijo esa abundancia hoy no como lujo, sino como atmósfera. Elijo descanso como obediencia, elijo paz como gobierno, elijo verdad como idioma, elijo habitar y no visitar, y recibo la autoridad de hijo para hablarle a mi casa con tu voz. Y ahora declaro, con la escritura abierta como acta formal y con tu espíritu soplando sobre cada sílaba, que el abrigo del Altísimo cubre esta dirección y este nombre, que bajo tu sombra moramos sin temor a la noche ni a la flecha del día, que ninguna pestilencia que camina en la oscuridad tiene permiso de tocar lo que tú guardas. Pronuncio con certeza que con tus plumas nos cubres y debajo de tus alas estamos seguros.
que tu verdad es escudo delante y adarga alrededor. Y por tu mismo mandato invoco la guardia que no duerme, el centinela que no parpadea, el que guarda mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Levanto sobre la puerta el canto de confianza que no se rompe. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque se levante guerra, en esto confiaré. Y mientras la fe encuentra su peso, recibo en mi cama el pasto delicado y el agua de reposo. Acepto que nada me faltará porque tú eres pastor y mesa y aceite. Y si la oposición asoma con dientes, no me enredo con su rugido. Presento tu justicia que defiende al sencillo. Líbrame, oh Jehová, del hombre malo, de la lengua que hiere, del lazo que se tendió en lo oculto. Vuelve vacíos los planes que se armaron contra esta casa, que caigan sobre sí los lazos que prepararon para mis pies, que se rompan ahora, no mañana, todos los acuerdos viejos con la escasez, con la enfermedad, con la pelea sin sentido, con el silencio que ahoga, y que en su lugar se establezca la ley de tu paz, que guarda corazón y pensamiento más allá de todo entendimiento. Que tu shalom ocupe la sala, se siente a la mesa, gobierne la noche y abra el amanecer. Y mientras el aceite de tu nombre desciende sobre los marcos invisibles y la sombra del Omnipotente se hace techo real, te presento por nombre a los míos y me presento a mí mismo con toda mi historia sin recortes. Bendigo a mis hijos con promesas que no dependen de mis fuerzas. Bendigo a mi pareja con palabras que reparan. Bendigo a quienes entran a esta casa con la luz que no humilla. Bendigo también a los que han sido fuente de herida para que cese el circuito del daño y empiece el circuito de la gracia. Y por la autoridad que viene de tu cruz, hablo a toda pesadilla, a todo insomnio, a todo síntoma sin diagnóstico, a todo ciclo de pérdida y a toda atmósfera de discusión. Se acabó su derecho legal. Esta casa tiene dueño y el dueño se llama Jesucristo. Esta dirección tiene bandera y la bandera es tu nombre. Esta mesa tiene pacto y el pacto es tu presencia. Que los que venían de noche a negociar encuentren muro, que los que buscaban grietas encuentren piedra viva, que los que soplaban cansancio encuentren reposo que no pueden imitar. Y ahora mismo, en el lugar donde antes había vergüenza para orar, instalo confianza. En el lugar donde antes había miedo para decir tu palabra, instalo autoridad. En el lugar donde antes había ruido, instalo silencio con propósito. En el lugar donde antes había agobio, instalo respiración de espíritu. Y como sello final de esta oración, digo sí a tu guía para 7 noches. Digo sí a tu guardia en mis entradas. Digo sí a tu descanso en mis cuartos. Digo sí a tu justicia cuando se levanten maquinaciones. Digo sí a tu abundancia como atmósfera habitual. Y te doy gracias por lo que ya empezó, aunque mis ojos estén aprendiendo a verlo, porque tú obras primero en secreto y luego a plena luz. Y yo voy a contarlo con la vida antes que con la boca. Voy a sostener el hábito antes que el discurso. Voy a habitar, y al habitar reconoceré cada día que tu bondad y tu misericordia me siguen, que mi copa rebosa sin culpa, que mi mesa es altar sin miedo, que mis pasos son custodiados, que mi nombre se pronuncia con dignidad y que mi casa, desde hoy, habla el idioma de tu paz. En tu nombre, amén. Y porque lo que acabamos de orar necesita un eco visible que permanezca cuando la emoción baje, voy a pedirte un gesto sencillo y valiente que convierte este momento en altar público y pone tu nombre dentro de una historia mayor. Toma tu lugar en esta comunidad que ora. Escribe ahí abajo con la misma honestidad con la que respiraste hace un instante y deja asentado que hoy elegiste habitar, no para coleccionar comentarios, sino para que el cielo lea tu sí y para que otros encuentren compañía en medio de su noche. Si no te salen palabras, di simplemente amén y deja que ese amén sea como una piedra que marca territorio. Si puedes ir un paso más hondo, escribe por quien estás clamando con nombre y ciudad para que levantemos vallado específico. Si viste aunque sea una grieta cerrarse, si dormiste una noche en paz después de meses, si una discusión se desinfló de repente, si el aire de tu casa pesó distinto, cuéntalo en pocas líneas como testimonio vivo, porque tu historia le abre camino a alguien que ahora mismo está temblando. Y si todavía no ves nada, pero sentiste una esperanza limpia encenderse, dilo también, porque la fe se alimenta de pequeñas fidelidades escritas, y lo que dejas escrito hoy será tu recordatorio cuando la madrugada quiera negociar. No lo hagas por estrategia, hazlo por pacto,
nombra a tus hijos, nombra tu calle, nombra el cuarto donde te cuesta dormir, nombra ese diagnóstico que se repite y que hoy te animaste a enfrentar con palabra. Y si te pesa la vergüenza, recuerda que aquí nadie exhibe heridas por morbo. Aquí nos levantamos los brazos para que la batalla no se nos caiga, y tu comentario, aunque sea una sola línea, es el modo más simple de decir: no peleo solo, no camino solo, no oro solo, hay un pueblo conmigo y una presencia que gobierna sobre nosotros. Y ya que vas a escribir, hazlo como se escribe un voto, con intención y con dirección. Empieza con una frase que selle lo que acabas de decidir y que puedas volver a leer cuando los días se pongan densos. Algo tan concreto como declaro que mi casa está bajo la sombra del Altísimo, o estoy poniendo mi puerta bajo guardia, o hoy renuncio a la voz del miedo en mi mesa y levanto la voz de la paz. Añade si quieres una petición clara para que oremos contigo y por ti, un nombre, una situación, un cuarto, una ciudad, y termina con una palabra de fe que te vista por dentro. Yo creo, yo habito, yo regreso, porque esas 2 o 3 palabras son como clavos que sostienen el cuadro cuando el viento golpea. Y mientras lo haces, recuerda que Dios honra lo que se escribe con corazón abierto, que muchas veces el milagro empezó en una frase sincera que salió de una garganta tímida, que el primer descanso fue respuesta a un amén escrito a tientas, que la primera reconciliación brotó en un hilo de comentarios donde alguien se animó a pedir perdón, que la primera sanidad se manifestó después de que decenas de desconocidos dijeron: estoy orando por ti, y no lo olvidaron. Por eso hoy no pases de largo como un espectador más. Deja tu rastro, firma tu altar, vincúlate con otros, vuelve tu dolor oración pública sin exhibicionismo y tu alegría aliento para los que todavía esperan. Porque en esta casa que estamos aprendiendo a habitar la victoria, no se celebra en solitario, se comparte para que el fuego no se apague. Y el modo más simple de encender la llama común es escribir aquí y ahora, con tu nombre propio, tu ciudad, tu petición, tu amén y tu yo creo. Y al hacerlo sabrás que el paso que diste en secreto ya tiene un lugar visible donde sostenerse. Esto no se termina aquí, porque un cierre verdadero no es una cortina que baja, sino una orden que se queda de guardia. Por eso hoy te dejo un mandato simple y a la vez innegociable, que sellará lo que Dios empezó en tu casa. Decide ahora mismo 7 noches de fidelidad y cúmplelas como si de ello dependiera el aire que respiras, porque de hecho tu atmósfera depende de esto. Toma el primer minuto de cada noche para abrir la escritura en tu puerta y decirla en voz clara como quien firma una escritura. Toma el segundo minuto para declarar sobre tu mesa que en esta casa gobierna la paz, aunque afuera griten los mercados y las noticias. Toma el tercer minuto para reposar el corazón con el pastor que no negocia su cuidado. Y si la oposición asoma, añade justicia con la palabra que corta lazo y apaga flecha. Y cuando la duda se te acerque, porque vendrá a negociar, recuérdale que ya no eres inquilino resignado, sino hijo que habita, que ya no vives a merced del humor de la noche, sino a la sombra del Altísimo, que tu voz no es improvisación, sino mandato aprendido. Y al terminar cada jornada deja un rastro público que sostenga tu pacto. Escribe ahí abajo una frase que te vista por dentro para el día siguiente, algo tan concreto como yo habito bajo alas, o mi puerta tiene guardia, o hoy mi mesa es altar, porque la constancia que se escribe se vuelve memoria cuando el cansancio intenta borrar lo que el Espíritu ya firmó. Y escucha esta última provocación necesaria. Si este mensaje te encontró y te movió de sitio, no lo celebres a solas ni lo guardes en el bolsillo como quien teme que se apague. Suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones no por rutina, sino porque este camino es una escuela diaria. En los próximos días voy a guiarte por cada rincón de la casa con palabra exacta y tiempos concretos. Voy a orar por tu ciudad por nombre y voy a enseñarte a levantar guardia por estaciones del día. Y quiero encontrarte en cada cita para que no vuelvas a caminar desarmado. Así que toma el compromiso visible y di con tus actos lo que tu alma ya dijo por dentro. Me quedo, perseveraré, aprenderé a custodiar. Y al mismo tiempo deja en comentarios a quién estás cubriendo, cuál habitación estás consagrando y qué señal pequeña viste hoy, porque tu testimonio es yesca para el fuego de otro. Y cuando el fuego se comparte, la noche se queda sin argumentos. No cierro la puerta, la dejo entreabierta a propósito,
para que mañana y pasado el trabajo siga. Porque la paz estable no es un accidente de calendario, es una cultura del alma que se aprende caminando. Y yo voy a caminar contigo hasta que tu casa pronuncie en automático el idioma de Dios. Y para que esa continuidad sea real, te necesito presente y visible. Suscríbete para recibir la siguiente parte, donde entraremos versículo por versículo a sellar dormitorios, cocina, pasillos y entrada con un orden nuevo. Y mientras esa cita llega, escribe en este instante tu amén, o tu yo creo, o tu yo habito, y deja, si puedes, el nombre de tu ciudad y de la persona por la que estás orando, para que levantemos vallado por nombre propio. No lo postergues ni lo guardes para después. Hoy tu comentario es altar. Hoy tu suscripción es pacto de continuidad. Hoy tu decisión cierra puertas antiguas y abre ventanas donde antes solo había pared. Y cuando vuelvas a esta mesa en la próxima parte, vas a descubrir que el aire ya aprendió tu voz y que la sombra del Omnipotente se volvió techo habitual. Así que cierra este día diciendo en voz clara y dejando escrito abajo lo que te compromete por dentro. Yo creo, yo habito, yo regreso mañana. Y mientras tanto, que la bondad y la misericordia te acompañen a cada paso, y que la guardia del que no duerme vigile tu entrada y tu salida. Nos vemos en la siguiente parte, y que tu casa, desde hoy, hable en alto el idioma de la paz.